Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos al primer capítulo de la temporada de nuestro Zoom turístico, un programa elaborado por la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, Aptur Chile, y que el día de hoy, y de forma muy especial, quiere sumarse a este duelo nacional por lo ocurrido en la región de Valparaíso. Sabemos que son momentos y horas muy duras y complejas, y como asociación queremos transmitirles todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. En ese escenario, el día de hoy vamos a realizar una serie de charlas de manera de poder brindarles consejos, tips y recomendaciones junto a expertos del área de las comunicaciones y de los gremios sobre cómo enfrentar esta lamentable tragedia. Sin más preámbulos, quiero presentar justamente a nuestros invitados del día de hoy. Quiero partir primero por las damas. Quiero presentarles a Dalma Díaz, quien es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile. Muy buenas tardes, Dalma. También quiero saludar a Marcel Gaete. Él es parte de la directiva nacional del Colegio de Periodistas, que el día de hoy se ha querido también sumar y acompañarnos. Muchas gracias, Marcel. También quiero saludar a Antonio Faúndes. Antonio es nuestro asesor de la mesa de la directiva de Aptur Chile y, por qué no, también a nuestro socio de Aptur y de Chile Sertur, nuestro aliado también, a quien queremos mucho y les mandamos un cordial saludo, a David Gormaz. Partamos entonces conversando, el día de hoy tiene relación con las comunicaciones, cómo se está abordando la noticia. Y para ello me gustaría que pudiera activar el micrófono Dalma para poder, ¿no es cierto?, sintetizar cómo has visto tú de forma estratégica el manejo de la noticia a la hora, ¿no es cierto?, de señalar la cantidad de víctimas de las localidades que están siendo afectadas, porque aún tenemos focos, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, Dalma. Bueno, muchas gracias, Paola. Sí, que en el rol de presidenta de APTUR, pero también te diría yo dentro de la expertise que quizás hoy día también nos convoca específicamente en lo que es este vivo, te diría que cuando hay catástrofes de la envergadura como la que se está viviendo hoy día en la región de Valparaíso, y también cuando no son de esta envergadura, hay distintas variables que no necesariamente se condicen con lo que a uno le podría gustar cuando está involucrado desde el punto de vista de un acontecimiento que resulta de interés general y que finalmente es lo que le da el concepto a la noticia, ciertamente. Dicho eso, desde esa consideración, una vez que es visibilizado, técnicamente se define en lo comunicacional como una crisis. Me parece relevante colocar eso en valor porque muchas veces esa falta de una definición específica no ayuda a que la gobernanza corporativa, y también en eso se incluyen los medios de comunicación, quizás puedan ser capaces de darle un ordenamiento en una condición de crisis a un proceso como una situación que es la que está viviendo en este momento ciertamente la región de Valparaíso y también otros puntos de Chile, en un país además que se caracteriza por tener una historia de fenómenos naturales que están de manera constante llamando la atención y generando estragos que tienen un impacto en el turismo que es muy profundo. Por lo tanto, yo diría que hoy todavía estamos en un escenario donde la urgencia y la importancia no está categorizada. Y eso está, que en lo particular a mí me preocupa, está produciendo una saturación en los mensajes que reciben las personas y eso lleva muchas veces a múltiples interpretaciones y además de eso, en consecuencia, a una saturación, ¿no? Me gustaría saber qué opinan los colegas que están acá y por lo tanto ya llega un instante en que cuesta identificar cuáles son las fuentes oficiales, qué es lo que realmente sucede y nuevamente qué es lo urgente y lo importante, porque dependiendo de la actividad productiva y de dónde estés dentro de esta catástrofe, para ti siempre lo que te está pasando va a ser lo real y va a ser quizás lo único que te va a llevar a pensar para tomar decisiones para sobrevivir. Sin duda, recordémosle también a aquellos amigos que también se están sumando a la señal y a este programa. El Servicio Médico Legal ya ha ratificado, ¿no es cierto?, que van más de 122 fallecidos en esta lamentable tragedia, más de 3.000 casas
que resultaron dañadas. Sí, es una tragedia y tal como tú lo señalas, Dalma, hay una saturación de mensajes. La comunidad no sabe cuáles son los canales oficiales o las vías donde pueden acudir aún. Y desde esa mirada, a mí me gustaría saber cuáles son las variables que hay que considerar para poder abordar esta crisis. Si me consultas a mí, yo te diría que fundamentalmente lo primero y que cuesta mucho es ordenar la información que tú tienes desde el punto de vista de una crisis, ¿no? De cómo organizarla. Eh, las crisis van a pasar, tienen sus procesos y por lo tanto ordenar la información es relevante. Eso significa un trabajo que yo creo que en condiciones ideales, y cuando digo ideales es lo que ojalá idealmente pudiese suceder, debería a mi juicio estar configurado a través de especialistas que estén más desconectados de la condición emocional, porque necesitas poder ser capaz de discriminar. Hoy día cuando uno ve, por ejemplo, en la televisión, las personas cuando las entrevistan, lo que más dicen, aquí nadie ha venido a ayudar. Nadie, porque no han llegado probablemente a tu territorio, pero es una magnitud tan enorme, ¿sí? Que la persona se siente desolada. Y eso mismo le está sucediendo a los tomadores de decisión de los territorios. Están ahí rodeados de fuego, por ejemplo. Dicho eso, yo creo que hay que ordenar el cúmulo de información y de ahí dar un paso con un apoyo, ojalá idealmente, de especialistas en comunicación, para que te puedan acompañar y seleccionar lo que efectivamente es noticia. Y dentro de eso, la urgencia y la prioridad también en términos de la importancia de cuándo y cómo decirlo, y qué puedes decir y qué no puedes decir, porque también hay ciertos elementos que a veces uno quisiera compartir, pero tienen un impacto. Y para eso hay que tener una frialdad, ¿no? Para poder determinar cómo, por ejemplo, pueda resguardarse el nombre de estas víctimas que sabemos que ya tienen un número, pero que no debería la familia enterarse, por ejemplo, a través de los medios de comunicación o de los portales de redes sociales, antes de que las mismas familias lo sepan, por ejemplo. Y de ahí, con esa categorización, generar todo un ordenamiento para definir voceros que van a ser finalmente los canales oficiales para contar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, para dónde van las cosas y justamente también definir en esos canales, a través de estos voceros, oficialmente cuáles van a ser los lugares donde tú vas a poder acceder a información con mayor profundidad, dentro de lo cual, además de la comunidad, deberían estar los mismos medios de comunicación. Así es, Dalma, y dentro de esos especialistas tenemos 4 especialistas el día de hoy acá en pantalla. Ustedes también, amigos, en sus casas, o en su oficina o en los trayectos también, a sus hogares los están viendo. Y vamos a conversar con otro de ellos que es Antonio Faúndez, experto, ¿no es cierto?, en medios de comunicación. Antonio, me gustaría saber tu mirada en torno a esta saturación de mensajes y, por supuesto, esta categorización de qué es información y qué es noticia también, ¿no es así? Claro, hay que, no sé, yo lo veo esto viéndolo desde la perspectiva de un medio de comunicación especializado en turismo, como es Turismo Integral, el medio que yo manejo, aparte de estar en la directiva de Aptur, ¿cierto? Considerando que no, el hecho de hablar de turismo en medio de una tragedia no es frívolo como pareciera en un primer momento. Es decir, ¿por qué están hablando de turismo si se está quemando Valparaíso? Yo creo que en términos generales hay también sectores que están ligados al turismo y que están afectados por la tragedia. Proveedores, turoperadores, los mismos viajeros, ¿cierto? Y eso tiene que marcar la diferencia en un medio turístico en relación a un medio tradicional. Por lo tanto, lo primero como medio turístico es enfatizar el aspecto del turismo que no tocan los medios generales porque obviamente están preocupados del tema en su globalidad. Nosotros tenemos que ir a lo particular, ¿cierto? En el caso de Valparaíso se trata de un grave incendio forestal, pero también lo puede ser un terremoto, erupciones volcánicas, inundaciones u otras catástrofes, ¿cierto? Ahora, enfatizar eso significa ver para nosotros, desde el punto de vista del turismo, cuáles son las áreas turísticas afectadas. Por ejemplo, destaca en Viña del Mar que la quema del jardín botánico, ¿cierto? Una grave pérdida para el turismo también. ¿Qué pasa con las rutas de acceso? ¿Eh? ¿Me quedo en Viña, en Valparaíso? ¿Me voy? ¿Es seguro salir? ¿Cuándo puedo salir? ¿Qué pasa con las operaciones aéreas? En este caso no, pero en otros casos sí se ven interrumpidas
por el humo, ¿cierto? O para priorizar el trabajo de las aeronaves de combate al fuego. El mismo toque de queda. ¿Hay toque de queda en mi área? ¿Cómo lo sé? Si es un turista extranjero, lo más probable es que no le llegue ningún mensaje del SAE ni de nada. Entonces, tenemos que, como periodistas, hacernos las preguntas que serían las personas, ¿cierto? Un turista que está atrapado en el área del incendio y las preguntas que se harían los dueños de hoteles, de hostales, ¿qué hacemos con nuestros alojados? ¿Les digo que se vayan? ¿Les amplío la estadía sin costo? ¿O los organizadores de eventos que hay programados para esta fecha, estamos en temporada alta de turismo, se cancelan, se postergan, se hacen igual, estamos llenos de festivales, vienen las vendimias, los restaurantes están funcionando? Muchos no lo pueden hacer porque su personal está afectado, no puede llegar al lugar de trabajo, o porque están muy cerca también del área arrasada y se debe priorizar el rescate, ¿cierto? Responder esas inquietudes e informarlas a través de los respectivos medios o redes sociales es nuestra obligación, es nuestro deber. En el caso de Valparaíso, la región más importante del turismo nacional, con miles de veraneantes en sus playas y con recambio, incluso en esta fecha ya comienza a la gente al recambio del turismo. Ahora, para que esto funcione bien, es clave contar con la voz de las autoridades del sector turístico, de sus voceros, su secretaría, Senatur, directoras regionales, del sector privado involucrado, como los gremios, hoteleros, comercio, agencias de viaje, turoperadores, que puedan ellos entregar una versión lo más realista posible para orientar a los viajeros y los consumidores y, lo más importante, salvar vidas, ¿cierto? Sin voceros responsables de lo que informan, es muy complejo para uno como periodista entregar una información veraz a los interesados. Recorrer uno por uno los puntos afectados, los comercios, es imposible, ¿cierto? Para medios especializados, incluso para los grandes medios nacionales es difícil hacerlo. Entonces, informar de manera responsable implica no alarmar con datos inexactos obtenidos de fuentes de dudoso origen. Y para que esos voceros estén disponibles, tienen que también ellos, a su vez, recabar los datos en sus respectivas entidades y áreas para poder después entregarla a los medios y a través de ellos, de nosotros, a la población. Es toda una cadena que debe funcionar o debería funcionar para que en nuestro caso los turistas reciban la información o los consejos que están esperando para decidir qué hacer o no hacer ante la situación que enfrentan. Imaginarse la visión de un turista dramática, estar en un lugar que no es su hogar, cuyo entorno generalmente desconocen, no saben cuáles son las rutas alternativas para salir si fuera necesario. Solo ven una enorme nube de humo, ¿cierto? Rojizo, sienten el ruido de los carros bomba, los helicópteros, y yo aquí, ¿qué hago? Como periodista especializado, entonces debemos evitar a toda costa que se produzca lo que yo he llamado un silencio informativo respecto del sector, en que nos inundan, como dice Dalma, con informaciones a nivel general, ¿cierto? 1000 casas quemadas, 5000 hectáreas, 10.000 hectáreas, etcétera, etcétera. Pero respecto a lo que yo necesito como turista en mi lugar donde estoy, lo que se necesita saber el tour operador, los dueños de cabañas, de pequeños hoteles, los transportistas, por ejemplo, que viajan al aeropuerto todos los días. ¿Puedo ir? ¿Puedo no ir? ¿Voy a buscar a la gente? ¿No la voy a buscar? Entonces, para que eso se produzca, para acompañar al turista, entregarle consejos e información responsable, es importante, de nuevo, insisto, el rol de los voceros. Sin ellos, es imposible como periodistas entregar nosotros una información que, que muestre el real alcance de la tragedia para esta área, ¿cierto? Y que así el turista pueda tomar decisiones informadas. Y de esa manera también el daño al sector va a ser menor. Se evita la huida en masa de la gente o una postergación masiva de viajes al sector de la tragedia. Y para estos casos es ideal lo que ha planteado Ptur ya en reiteradas ocasiones, que es que exista, que opere en forma permanente un comité de crisis sobre comunicaciones en turismo ante desastres, el cual coordine y actúe en conjunto para informar adecuadamente a los interesados, lo cual también sugiere la OMT, ahora ONU Turismo. Cuando esto se produce, las comunicaciones son claves, ¿cierto? Es lo básico para poder enfrentar una emergencia. Eso lo puedo plantear así en primeras palabras, un pequeño punteo que hice sobre este tema que me parece que es clave para que el turista, la gente pueda ser informada en forma adecuada y veraz.
Así es, Antonio, muy bien el punteo que has elaborado, y no solamente para los turistas que están hoy en la región de Valparaíso, sino también, tal como lo hemos señalado, los gremios. Hay gremios también de los hoteles, hostales, del sector gastronómico y de los distintos servicios de la cadena que nos han hecho también llegar de forma interna su preocupación sobre cómo también transmitir esta información, donde ellos también se pueden informar para poder acompañar justamente a los turistas, y que lamentablemente hasta la fecha no hay mayor información en torno a lo que se refiere al turismo. Y tal también como tú lo señalabas, la saturación de los mensajes también radica en las redes sociales, ¿no? Hay diversas plataformas en las cuales nosotros nos podemos informar, educar o entretener, y dentro desde esa mirada a mí me gustaría conocer la voz del experto, en este caso del AI Chile, David Gormaz, sobre cuáles son los elementos o consideraciones que tú crees, David, que debe tener la comunidad, los turistas, los gremios, a la hora también de informarse ante una situación como la que estamos enfrentando como país. Bueno, primero lamentar esta situación triste, grave que ha afectado a nuestro país. No es la primera vez que pasamos por una situación como esta y no va a ser la última. Y la verdad es que creo que no hemos logrado rescatar las lecciones de lo que ha sido nuestras otras catástrofes. Y como bien ustedes dicen y plantean, el turismo quizás no va a ser un elemento noticioso central en estas crisis, porque hoy día se habla de un incendio que afecta al sector turístico, porque da la coincidencia de que estamos en vacaciones y estos incendios tendrían otra connotación al no estar en estos periodos vacacionales. Pero sin ir más allá, sabemos que tenemos un volcán Villarrica que está en cualquier minuto salta. Sabemos que en el mes de febrero y marzo las posibilidades de que exista el fenómeno del invierno altiplánico son altamente probables, por las cuales muchos de los paseos y rutas pueden ser afectadas. Y tengo la absoluta claridad de que no existe una voz oficial que nos vaya a decir qué podemos hacer con estos turistas. Yo creo que hay que diferenciar dos momentos de la crisis. Hay un momento uno que es cuando la crisis está ocurriendo y cómo hacemos para que el turista que está en ese minuto reciba información adecuada. En mi experiencia, que es el público brasilero, la mayor cantidad de público brasilero que viaja a Chile normalmente está contratando paseos con agencias de turismo. Es una cantidad bastante menor los que se atreven a hacer paseos completamente solos. Entonces, cuando hablamos de que una gran cantidad de estos turistas están haciendo actividades turísticas con operadores de turismo, agencias, etcétera, yo creo que ahí viene el primer canal de comunicación, cómo desde una subsecretaría de turismo, de un Senatur, se coloca la primera información oficial desde el órgano hacia el tour operador y desde ahí expandirlo a estos turistas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace un tour, eh, se conectan a todos los pasajeros vía WhatsApp. Entonces, porque están coordinando el viaje del día, entonces saben a qué hora lo van a pasar a buscar, a qué hora, qué actividades van a hacer. Entonces, ese contacto que es casi único, porque de otra forma uno no tiene alternativas de llegar a ese turista, creo que sería una gran oportunidad de poder manejar información o transmitir información desde el organismo hacia el operador turístico. Lo mismo ocurre con la hotelería. Entonces, creo que es labor esencial de Cernatur o de Subsecretaría de Turismo elaborar el primer mensaje y dar las alternativas de acción. Ya avanzada la crisis, yo creo que ahí empieza un poco más la labor de lo que podemos hacer los medios más especializados, influenciadores de turismo, que trabajan con ciertos públicos, donde sí podemos ir entregando una información un poco más depurada. En el caso nuestro, nosotros en Like Chile no quisimos entregar información hasta el día de hoy. Yo vengo saliendo una live, por eso que me alcancé a conectar un poquito antes de iniciar esta conversación con ustedes, y fue justamente en esa live donde tocamos el tema de lo que estaba ocurriendo en Valparaíso y también de lo que podría ocurrir en San Pedro de Atacama. Entonces creo que en este momento
un día, 2 días después de la crisis, yo creo que uno puede entregar informaciones que se rescatan de lo oficial, pero que también logran hacer darle una sintonía para que las personas puedan tener una información menos sensacionalista. Casos como, por ejemplo, cuando aquí en Chile hay un temblor, es noticiado en Brasil como terremoto. O sea, aquí un temblor de 5 grados, 6 grados, en Brasil se dice terremoto en Chile. Y eso genera grandes problemas porque la gente cree efectivamente que hubo un terremoto que se destruyó el país y resulta que para nosotros fue un temblor. Entonces, también es labor de los medios especializados en ciertos públicos que estamos recibiendo aquí en Chile de poder hacer esta sintonía para poder explicar de mejor forma qué es lo que realmente ocurre acá. Y les digo que nos ocurrió también en el estallido social. A mí varias veces me tocó ir a las calles y decirles, mira, esto es una protesta, porque para el brasilero cuando ve un neumático quemado, piensa que está en el fin del mundo. Y para nosotros algo así como si están haciendo una barricada. Entonces, labor esencial de los generadores de contenido es, es sistematizar la información. No tengo la palabra clave de decir cómo hacer una curaduría, si se quiere, de lo que está pasando realmente. Esas serían mis dos apreciaciones respecto al momento crisis y al momento post-crisis. David, ¿y qué ocurre en el caso de los emprendedores, ¿no? Los que tienen hostales, restaurantes más pequeñitos? A tu juicio, ¿debieran tener también un personal capacitado en el manejo de redes sociales para que a la hora de justamente de ocurrir este tipo de situaciones puedan también brindar una respuesta oportuna y adecuada a los turistas, no solo que están teniendo en el momento, sino también a los que están por venir? Recordemos que efectivamente la quinta región en la temporada estival concurren muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros. Sí. Yo creo que es fundamental transparentar lo que realmente te está ocurriendo. Yo creo que eso genera una cercanía y un respeto por el turista y un respeto hacia ti mismo como producto. Yo creo que cuando un producto realmente dice, sabes que no estoy en condiciones para atenderte y creo que de aquí a 2 semanas sí voy a estar en condiciones de atenderte, te genera una credibilidad y un cariño y las personas dicen, sabes que yo no cancelo mi reserva, te voy a esperar porque confío que de aquí a 2 semanas tú te lograste reponer, lograste arreglar lo que tenías que arreglar. Creo que hacer información mentirosa solamente por el hecho de querer decir, sabes que necesito que llegue gente y no tenéis las condiciones reales para poder atenderlo, es pan para hoy, hambre para mañana. Y no solamente para mañana, sino que para muchas veces más. Creo que hay que tratar con mucho respeto a tu cliente, eh, aunque sea nacional o extranjero. Siento que cuando son extranjeros, quizá la dinámica de una nueva oportunidad es más compleja en el tiempo. Pero creo que cuando tú le das una respuesta oportuna, decirle, sabes que sí, estoy en condiciones o sabes que tienes que cancelar tu viaje porque no tengo las condiciones, pero sí te puedo ayudar a ponerte en el hostal de al lado, en el restaurante de al lado, porque ellos sí están en las condiciones, creo que esa es una forma decente y consecuente de respetar y de trabajar con tus clientes. Creo que eso es fundamental. Transparentar y quizás tener una visión un poco más amplia, porque hay veces en que uno solamente mira lo que a mí me está pasando dentro de mi metro cuadrado, pero tengo que tener la capacidad también de salir y ver en mi entorno si es que existen las posibilidades para llegar, si es seguro el entorno, porque a veces puede que no te haya, el incendio no te haya quemado tu local, pero resulta que en la calle, bueno, están los escombros, entonces, eh, será oportuno ya hacer un llamado a la gente, decir, oye, ven a mi restaurante en circunstancias que necesitáis retirar escombros o están pasando carros de emergencia. Creo que eso, ser lo más sincero con tu público, es lo que más ayuda en estos momentos. Sin duda, la veracidad y la transparencia de la información es clave para poder, ¿no es cierto?, brindar una información oportuna, que tal también como lo señala la columna de opinión de nuestra presidenta Dalma Díaz, una comunicación oportuna puede salvar vidas. Y dentro de ese contexto también queremos escuchar la voz de Marcel Gaete.
Marcel, tú eres parte también de la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas y también eres parte de coordinador de los derechos humanos. ¿Cómo has visto tú el tratamiento de la noticia desde el día viernes hasta hoy, cuando ya estamos también con datos en alza en torno a las víctimas? Hay muchos canales, tanto de televisión nacional como internacional, diversas crónicas, reportajes. ¿Has visto que ha caído, hay una falta a la ética o a la información veraz y oportuna para la comunidad? Hola, ¿qué tal? Saludar al panel y también enviarle, al igual que David, un afectuoso abrazo a la gente de la región de Valparaíso, todo lo que están viviendo. No es la primera catástrofe. Nosotros el día viernes estábamos mirando televisión y de alguna manera no dimensionábamos todo lo que podía venir, pero claramente, como dicen los expertos, se confabulan ciertos factores climáticos, de geografía y lamentablemente, esa zona de nuestro país es la que siempre resulta con mayor afectación. Yo estoy ahora en la región de Ñuble, que el año pasado también vivió muchos incendios, al igual que Biobío. Y en relación a la consulta, nosotros siempre estamos como pendientes. De hecho, el fin de semana se sacaron algunas recomendaciones de las coberturas en emergencia. Hemos tenido, luego de los incendios, inundaciones a mitad de año. Comentarles que años anteriores yo estuve en Atacama, me tocó vivir los dos aluviones, 2015, 2017. Y anterior a eso, el rescate del 2010 de los mineros de la mina San José, que de alguna manera al inicio tiene una cobertura nacional pequeña y luego va creciendo, y eso tuvo ribetes internacionales. Y siempre nosotros nos hemos estado viendo acerca de no solo los medios tradicionales, los más grandes que tienen la mayor atención, también lo que hacen los medios locales en cuanto a las coberturas, los titulares, que a veces se exacerba un poco la noticia, se genera un cierto temor en la población. Lo veíamos, bueno, y concuerdo ahí con Dalma en que lo vivimos también con la pandemia, que a veces se entrega información ya reiterativa, de alguna forma a veces se daba cuenta en esos años, en ese momento, que no estábamos contando personas fallecidas, sino que era otra cuenta la que estábamos entregando. Entonces ahí también tienen que tener cierto cuidado también las autoridades, porque a veces nosotros criticamos el rol de los medios, pero también hay que ver el trabajo que se hace con las vocerías de nuestro país. Y en este caso, yo diría que hasta el momento han tenido un comportamiento cauteloso en algunos casos, pero evidentemente cuando se va al terreno y hay una persona que perdió todos sus enseres, toda su vida, los recuerdos, que no alcanzaron, yo escuchaba testimonio de la gente, ni siquiera sabía hacia dónde arrancar porque fue algo tan rápido y tan repentino que no alcanzaron. Y, y yo quiero destacar igual el rol de algunos medios y sobre todo un colega que fue viralizado en lo que él hizo, que es Rafael Cavada, por ejemplo, que justo cuando entrevistan a una persona, lo mencionaban ahí, el jardín botánico, que era familiar de alguien que estaba ahí, ella empieza a hablar y obviamente se emociona, se quiebra, pero el colega, de alguna forma, más allá de insistir en el punto, le decía al periodista que estaba en terreno de contenerla, de que mostremos otras cosas y trataba de no seguir insistiendo, por ejemplo, en las preguntas, cosa que lamentablemente no vemos siempre, sobre todo en los medios nacionales que tienen el poder de la televisión, que es un medio que es bien potente y seguido en nuestro país. Así es que en ese sentido siempre estamos pendientes y también yo recordaba episodios anteriores, hemos escrito igual algunas columnas de opinión el año pasado y hace algunos años, en 2017, estuvimos en Coquimbo hablando justamente de lo que había pasado en Atacama y también luego el terremoto de Coquimbo. Y había una colega que nos decía, ojo con también las intervenciones de las autoridades. En ese momento nos decía, estuvo presente el alcalde que antecedió a Jorge Char en Valparaíso. Y él le dijo a una persona en el medio del incendio, luego que había perdido al día siguiente, fue a ver, le agradecía que estuviera ahí, pero en un momento él como autoridad le dice a esta persona, yo te mandé a vivir aquí. Esa fue como la interpelación. Y ella le responde, es que nosotros, la gente pobre, no podemos elegir dónde vivir a veces. Y situaciones como esa
se tornaron un tanto complejas para la anterior autoridad, que la gente empezó a acuñar una frase que era como que fuera Castro, que era el alcalde que estaba en el momento, y luego de algunos meses vino el 2018 y vino la elección de alcaldes y le costó claramente la molestia en ese minuto de la gente que después recordaba lo que había ocurrido con los incendios en Valparaíso. Entonces, situaciones como esa se pueden volver a reiterar y ahí tienen que estar muy atentos tanto los medios de comunicación como las autoridades, que son las fuentes oficiales. Por ahí lo decía Antonio también, que yo también creo importante. Acá, en la zona donde yo vivo y también en el norte en un momento, proliferan muchos portales. Ahí parece que tenemos un tema técnico con Marcel, ya vamos a retomar con él. Recordémosles a nuestros amigos que se están sumando a la transmisión, que estamos en el primer capítulo del Zoom Turístico, un programa elaborado por la Asociación de Periodistas de Turismo y que el día de hoy cuenta con destacados expertos en el ámbito de la comunicación para abordar justamente cómo se está llevando a cabo la noticia de la lamentable tragedia que se vive en la región de Valparaíso. Ahí estamos al parecer ya con Marcel. Sí, me caí unos minutos, pero justamente estábamos refiriéndonos a cómo se hace la cobertura y que a veces hay que tener cuidado con estos portales de redes sociales y sobre todo con temas que a veces se viralizan muy rápido y no se tiene la comprobación de que esto es efectivo o no. Eso más que nada para que se tenga en consideración por parte del público, de la ciudadanía en general. Así es, Marcel. Ustedes cuatro han estado generando una información con un denominador común que tiene relación con las vocerías. Desde esa mirada, a mí me gustaría conversar con Dalma desde la mirada estratégica, ¿no? Y la crisis. ¿Cómo podemos preparar a los voceros? ¿Cuáles son los elementos, las consideraciones y consejos que tienen que contemplar a la hora de brindar una información de esta envergadura a la ciudadanía? Bueno, yo diría que hay dos escenarios. El escenario ideal, recogiendo lo que Antonio expresaba de, por ejemplo, la importancia de tener un comité. No teniendo esa denominación, yo quisiera llevarlo a una suerte de metáfora. Cuando yo genero un negocio, en ese negocio normalmente, y si yo lo proyecto, digamos, con un plan de negocio, considero las variables de riesgo. Es decir, si la naturaleza de mi negocio es, por ejemplo, en el ámbito de los barcos, yo sé que los barcos se pueden hundir, ¿sí? Y por lo tanto, se pueden hundir y las empresas contratan seguros. Ojalá nunca los tengan que ocupar. Si lo llevo al plano personal, algunos de nosotros tomamos decisiones de tener seguros de vida porque sabemos que nos vamos a morir en algún momento y si eso sucede, ciertamente nuestros beneficiarios van a poder hacer uso de él. Aunque en el fondo de nuestro corazón quisiéramos no morirnos nunca, tenemos esta sensación de inmortalidad. Pero existen esas opciones. Si yo lo llevo al plano de la comunicación, el escenario ideal quiere decir que si yo estoy en un territorio o tengo un negocio turístico y estoy estructurando todo, sería muy bueno poder considerar también el ámbito de la comunicación como un eje relevante, sobre todo en el turismo que es la industria de la hospitalidad, donde muy bien decía David, yo establezco un vínculo con este cliente, con este pasajero, con este visitante. En consecuencia, adelantarme a posibles escenarios, creo que es muy sano y recomendable que en un contexto ideal, antes de una crisis, antes de una catástrofe, si es que la naturaleza lo manifiesta como posible, yo pueda prepararme, anteponerme, cosa que mi capacidad de respuesta pueda ser más rápida, más efectiva, incluso más eficiente en términos de costos. Es decir, yo ya puedo establecer ciertos presupuestos, digo, si esto pasa, yo tengo como esta, ¿cierto? Como estos biullitos metidos debajo del colchón. Igual que en una economía doméstica, cuando nos más o menos conocemos, lo mismo, pero yo lo llevaría en escala. Y en el caso de los destinos, apuntaría básicamente a lo mismo, que tiene una mayor complejidad indudablemente, porque la gestión de destinos normalmente tiene que haber, insisto, una gobernanza corporativa, es decir, no solamente hay un actor, hay muchos, es como si hubiese muchos jefes. Entonces hay que alinearse y eso implica hacer el trabajo
como bien señalaba Antonio, que pudiese, en el caso específico de Chile, estar considerado en el marco de este comité. El otro contexto es el contexto donde apunto y que es la consecuencia de ello, donde están los voceros en un contexto práctico. En lo práctico, cuando yo ya estoy en una situación de crisis, lo primero es, yo creo que reiterar el ordenamiento de la información y aplicar los criterios de qué carácter tiene esta información o noticia, el tema. Porque si mi tema tiene que ver con algo que atañe, por ejemplo, a vidas, posiblemente yo tendré que decidir en una primera orientación a la estructura organizacional a un vocero que tenga una credibilidad por su cargo. Sería para mí más, va a ser más complejo insertar en la opinión pública con credibilidad a un vocero que sea de un área técnica para hablar de un tema social. ¿Sí? Le va a costar, ¿no? La comprensión y la credibilidad de la opinión pública. Hay que recordar que la opinión pública entiende lo que genera algo y la consecuencia de eso. Lo que está entre medio no es así. Por eso el valor nuestro de llevar lo complejo al sencillo, como bien decían los tres colegas. Y en eso, ahí, bueno, lo ideal es tratar de elegir voceros que estén preparados, empoderados y que ojalá tengan previamente desarrolladas habilidades comunicacionales y que estén validados dentro del sistema, porque si yo tengo un vocero, pero resulta que nadie dentro de la estructura respeta ese vocero, van a aparecer otros voceros. Eso lo hemos visto en más de una oportunidad. Eso genera confusión y le quita y desestima la validez que puede tener ese gran vocero que, solamente para cerrar la idea, tampoco debe ser idealmente una persona que le tenga terror y pánico a la prensa. Entonces, si yo tengo a alguien que cuando ve un micrófono frente a él se paraliza, pareciera que no sería la persona indicada. Entonces, hay que hacer una combinación de elementos, pero indudablemente yo creo que está el criterio según las características del acontecimiento de crisis. Segundo, que sea un vocero que esté validado porque va a ser la entrada y salida de información, ¿sí? Oficial. Y en tercer lugar, tiene que ver también con estas habilidades donde yo sumaría la capacidad de resistencia a la presión, porque todos van a querer hablar con él. Y constituir un buen equipo que sea el que filtre, contenga y que también va a tener que contener al vocero, porque el vocero es humano. Llega un momento en que a lo mejor el vocero, corríjame si estoy equivocada, va a decir, no quiero saber más. O sea, yo tengo vida, sobre todo cuando las crisis se extienden en el tiempo. Como decía David, que tienen etapas. Aquí podríamos estar considerando una crisis que puede durar meses, perfectamente desde los distintos ámbitos. En el ámbito del turismo va a ser así, porque va a significar una reconstrucción. Y yo creo que uno de los principales desafíos va a estar en cómo se va a construir esa gobernanza para definir los voceros, que puedan representar esos intereses, los dolores y las propuestas con soluciones. Así es, Dalma. Y dentro de esos dolores tú también apuntabas a cómo, ¿no es cierto?, transmitir lo complejo que estamos enfrentando hoy, que es la urgencia, ¿no? A más por así decirlo, simplificar qué es lo esencial y lo importante también desde las veredas que está cada uno, desde lo gremial, desde lo gubernamental, desde lo municipal. Entonces, a mí me gustaría también ahí escuchar la voz de Antonio. ¿Cómo podemos construir desde el lenguaje en los medios de comunicación la noticia para que se pueda digerir mejor y que por supuesto sea oportuna y veraz? Bueno, yo creo que ahí insistiría con el tema de los voceros. Yo creo que eso es clave para poder armar una información correcta y adecuada. Porque yo puedo ver a través de lo que muestra la tele, de lo que se está pasando, de lo que me llama un amigo, puedo tener una idea, ¿cierto?, de la magnitud de la tragedia. El otro día, para el tema del incendio, una amiga nos llamaba, decía, oye, estoy acá en Viña, no sé qué hacer, está cortada la ruta 68, me voy, no me voy, ¿por dónde me voy por Las Palmas, también está el incendio allá, ¿qué hago? Entonces, para eso tiene que estar la autoridad. Como decía David, hay distintas etapas en el tema de la emergencia. La primera es la emergencia en su momento de mayor magnitud, ¿cierto? Cuando está todo ardiendo. Después viene ya, y especialmente para el turismo, cuando se aquieta un poco el panorama, viene cómo recuperamos, ¿cierto?, a ese turista que está asustado o que se fue mientras tanto a Santiago para que vuelva a Viña, complete su estadía donde quería ir, etcétera, etcétera. Entonces, pero en todo eso la clave está en la información oportuna que entregue la autoridad. Porque, y
la autoridad tanto pública como los representantes del sector privado, que manejan la información, que saben, que tienen puntos de apoyo para saber realmente lo que está pasando, que hablan con los alcaldes, con los gobernadores, etcétera. Todo el esquema informativo del Estado, ¿cierto? Tiene que moverse para poder armar un panorama real de lo que está pasando. Pero al final yo tengo que saber que alguien me diga esto es lo que hay. Tenemos tanta situación acá, tenemos tal situación allá, que no vayan turistas hacia tal área, que se vuelvan los que puedan a Santiago, que posterguen unos días su viaje los que pensaban venir, pero yo no puedo decirlo por mi cuenta, tengo que tener un vocero válido que lo informe. Ahora, para que eso opere es donde entra el famoso comité de crisis en turismo, ¿cierto? Que tanto hemos hablado, porque de esa manera las cosas ya están pre-planteadas, ¿cierto? Ya sabemos que en caso de un incendio grande en enero, va a hablar el director de Senatur, porque la subsecretaria, por ser de enero, a lo mejor va a estar de vacaciones, que es lo lógico que puede hacer. Si es en febrero, va a hablar la subsecretaria porque el director de turismo va a estar de vacaciones. Si es en marzo, bueno, va a estar tal persona, etcétera, etcétera. O sea, saber de antemano lo que queremos entregarle a las personas, eso, para orientarlas, protegerlas, etcétera, etcétera, ante la situación de emergencia. Y después ya, cuando pase lo peor, ¿cierto? Viene lo que es la recuperación, donde se tendrán que armar campañas de comunicación para explicarle al mundo que no es todo Chile el cardio, que es gravísimo, pero que encaja en un punto determinado del territorio. Lo que pasó hace un tiempo cuando hubo una erupción en el volcán Osorno, si no me equivoco, que para afuera parecía que todo Chile estaba copado de lava y no. Entonces, pero ahí hubo una muy buena reacción de las autoridades del turismo que fueron allá al volcán y después hablaron y se hizo todo un trabajo, incluso Tour colaboró para darlo a conocer a nivel internacional a través del Foro Iberoamericano de Periodistas de Turismo, y se logró, me imagino yo, por lo menos tener otra visión del tema y aclarar un poco la situación a los turistas. Por eso que es clave, ¿cierto? El comité de crisis para tener los voceros eficientes, preparados, como dice la Dalma, que no salga la persona entre el micrófono y empiece a tiritar y no sepa qué decir o se corte entero. Todo eso se prepara y para eso tenemos tiempo entre que ocurra la erupción del volcán y ahora, bueno, alcanzamos a preparar a los de Senatur de la región de la Araucanía para que sepan qué hacer, o al alcalde de Pucón, al alcalde de Villarrica. Ellos están acostumbrados y ven el volcán y la verdad es que no se alarman mucho, pero nadie sabe lo que puede pasar, puede que no pase nada. Y lo último, tuve una experiencia cuando era director del diario del Centro en Talca. Había unos científicos especialistas de la Universidad de Talca que cada cierto tiempo nos hablaban, oye, publiquemos, hagamos algo porque se mantiene la laguna sísmica en la región del Maule, entre tales y tales áreas. Nosotros publicábamos reportajes atentos porque pudiera ocurrir algo, pero puede que no, puede que sí, puede que pasen 1000 años o no. Y vino el 27 de febrero. Se produjo el terremoto y muchos no quisieron hacer nada porque decían que no, el diario está alarmando a la población. Entonces, no se trata de alarmar, se trata de prevenir. Y eso es lo que también tiene que entenderlo la autoridad y el sector privado para trabajar en función de que las cosas cuando pasen no tengan el impacto que tienen, porque no queremos entender que este es un país de desastre. Lamentablemente es nuestro país y lo queremos así. Así Eso. es, Antonio, Chile es un país de desastre, un país sísmico, y que para eso tiene que haber un comité preparado para prevenir, ¿no? Y no solamente un comité que tenga expertos en materia de cómo informar, sino que también de no caer justamente en el morbo, en la fake news que hoy en día estamos viendo constantemente. Ayer veíamos un caso, ¿no es cierto?, cuando dicen que se va a cortar la luz en tal destino, después no, efectivamente esta información no es cierta. Desde esa postura, Marcel, el Colegio de Periodistas ha estado realizando acciones en conjunto con las instituciones gubernamentales, municipales o servicios como por ejemplo Cernatur para tratar justamente este tipo de información.
Más que trabajo conjunto, yo diría que se sacan habitualmente recomendaciones, sugerencias, y siempre tratando de propender a que se informe con responsabilidad. Como lo mencionaba anteriormente, tenemos un rol social muy importante y claro, y son las fuentes oficiales las que debiesen entregar esta información, recogiendo un poco lo que mencionaba recién Antonio. Es muy clave que las autoridades estén con la información actualizada y hablen en simple. A veces un error que se comete también en emergencias es que se habla con siglas, se da por entendido que todos entienden, entonces lamentablemente ahí se comete ese tipo de errores. Yo recuerdo el 2012, estuvimos por un trabajo que tenía en el área de salud apoyando las comunicaciones, tuvimos el conflicto de AgroSuper. La gente no entendía muy bien lo que había ocurrido en Freirina y teníamos que explicar, y habían eh, desnitrificadores, aireadores, hablaban de conceptos técnicos de ingenieros de medio ambiente, y yo le tenía que decir a los voceros que tratemos de bajar esto o hagamos una jornada con los medios locales de alguna forma para educar en algunos conceptos y tratar de hacerlo más digerible por todos. Y lo otro que nos decían que es muy importante porque yo digo, aparte de los canales de televisión masivos, la radio cumple un rol muy importante todavía por la instantaneidad, veracidad que tiene. Nos decían, nosotros queremos que la información la entreguen acá en Peregrina, la radio local. No queremos la radio nacional ni cobertura regional. ¿Por qué? Porque ellos también miraban que la empresa que estaba en conflicto tenía auspicios incluso con esa radio. Entonces nos decían a nosotros, oye, nosotros no queremos escuchar esta radio porque justamente se había gatillado un conflicto en ese momento en las calles por la situación en Freirina con esa empresa. Pero claro, situaciones así se dan de alguna manera y el llamado quizás es a que se pueda revisar la fuente, la forma en que se está comunicando y revisando qué es lo que mejor funciona. Hoy día nosotros tenemos total claridad que las redes sociales se toman los espacios, ya la gente lamentablemente no lee mucho y son los videos, la información más rápida que pueda llegar a la población es la que están revisando constantemente. Lamentablemente que los diarios ya han ido perdiendo un poco ese apego, la gente un poco mayor es la que todavía mantiene como esa tradición de leer y lamentablemente se va a lo instantáneo, la juventud, hoy día escuchaba igual que algunos criticaban a influencers que estaban buscando ayuda. Yo creo que igual es una opción válida que gente que llega a un público joven pueda pedir cierto tipo de ayuda, pero siempre que sea bien canalizada. Ese es un poco el llamado de atención. Y también, ya mirando un poco lo que ocurría hoy día en televisión, eh, entrevistaban a la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar y le insistía mucho en el Festival de Viña. Entonces yo miraba y me decían, ¿se suspende o no se suspende? O sea, era la pregunta y era un matinal que quería claramente tener la primicia de la información. Y yo encontré muy acertado lo que responde la alcaldesa, en que ella está preocupada de la emergencia, que es el momento, lo decía ahí David, hay momentos para evaluar después, más adelante, y ella está atendiendo incluso y trabajando con, decía, con funcionarios municipales que fueron afectados totalmente con pérdida total de vivienda o con algún familiar que tuvo algún daño y que hoy por hoy ese es su trabajo y en eso está mentalizada. Yo miraba incluso como una oportunidad, lo he visto por ahí ahora en la tarde, algunos artistas internacionales que ya están eh, hablando de que van a hacer un aporte, pero también pueden generar alguna actividad. Yo digo, van a estar en Viña del Mar, van a estar en Valparaíso, perfectamente se puede hacer alguna actividad paralela al Festival de Viña. Así que en ese sentido, yo creo que sería un error si el tema se estabiliza en las vías de acceso, la seguridad de la zona, que se mantenga ese evento, porque además la gente va a necesitar un espacio de este tipo de alguna forma para poder levantar el espíritu y por todo lo malo que lo están pasando en este rato. Así es, Marcel. Hoy el Festival de Viña, que ya se aproxima, está generando una serie de miradas sobre si se va a llevar a cabo o si definitivamente se va también a ver como una oportunidad y convertir en un evento solidario. Y que no debemos olvidar que anteriormente Maluma también donó parte de su sueldo del festival para ir justamente en ayuda cuando también Chile una vez más lo necesitó. Entonces,
creo que es importante mirar qué es lo que va a ir sucediendo con el pasar de los días y las horas, si este festival va a poder llevarse a cabo. No olvidemos que también el festival significa un gran motor de impulso económico para el destino, y en eso nosotros como periodistas también tenemos que ser muy cautelosos a la hora de poder informar este hecho. Pero otra de las cosas que tú comentaste tiene que ver con los videos, ¿no? Y los videos, las redes sociales, y volviendo también a lo que nos contaba nuestro amigo David. En esa perspectiva, David, ¿cómo podemos ayudar con tips o recomendaciones a los gremios que hoy también, lo dije hace un rato atrás, están preocupados de poder informarle a los turistas que estaban por llegar esta semana también a sus hoteles, a sus hostales? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Hacer un live, quizás un reel, una transmisión en vivo, con más gente, como nosotros lo estamos realizando? ¿Cuáles son los tips o consejos que hoy en lo concreto les podemos brindar a ellos que nos están viendo? Yo creo que hay que ser justos en saber cuánta audiencia tiene finalmente. Entonces, creo que la audiencia del producto es la audiencia de ellos y es por ese canal al cual deberían referirse. Pensar en algo, voy a hacer una live y tener 10 personas que te siguen, quizás no va a causar ningún impacto. Yo intentaría usar bastante hoy día Instagram y TikTok, a pesar de que se piensa que TikTok es una plataforma de juego, de niños, pero es una plataforma que ha demostrado un crecimiento grande. Facebook lo mismo. Facebook aún sigue con un público adulto mayor importante. Y por supuesto Instagram. Yo creo que no hay que perder la oportunidad de comunicar. Me parece que hacer por lo menos uno, dos o tres stories diarios. No sé si el Reel sea como herramienta lo más indicado. Yo trataría de aproximarme más a través de la comunicación, a través de stories. Sí haría algún tipo si tuviera que ocupar la herramienta como Reel, eh, trataría de hacer un resumen de qué es lo que pasó, cómo estoy y qué voy a hacer para adelante. Eso y dejarlo fijado dentro de como contenido, tu primer contenido para que las personas que estén buscando información no tengan que buscar por todo tu feed, sino que realmente van a la información concreta. Y apenas tengas un cambio, recomendaría renovar esa información. Y quería tocar un tema que está un poquito atrás, Paola, que es respecto a las vocerías, y no nos podemos perder que aquí estamos hablando de turismo. Entonces aquí, más allá de lo que salga en los medios de comunicación, el medio de comunicación es masivo, no es un medio de comunicación turístico, es un medio de comunicación masivo. Por tanto, la labor que tenga la vocería Cernatur o la Subsecretaría de Turismo y de ahí para abajo dentro de de las organizaciones, yo creo que la información que estos comités de crisis entreguen tienen que ser pensados justamente en el turismo. Yo les quiero compartir una experiencia de lo que nos pasó en Lake Chile en la pandemia. Uno de los mayores crecimientos de nuestro canal de YouTube se dio en la pandemia porque la información que entregaba el gobierno y Cernatur respecto a la apertura de fronteras era tan vaga, que nosotros teníamos dos lives semanales explicando si las fronteras se abrían o no se abrían. Si era necesario tener el pase de movilidad o no, a qué hora se podía tomar el pase de movilidad. O sea, yo creo que lo que en el turismo nos falta es ser más concretos respecto a lo que de verdad le va a servir o no al turista. Yo entiendo la preocupación de la ética respecto a lo que nos está pasando hoy día como sociedad en los medios de comunicación. Eso tiene una vertiente muy clara donde el Colegio de Periodistas tiene que hablar, Marcel, me imagino que mucho tiene que hablar ahí, pero yo no me perdería tanto en hacer esa mirada tan, digamos, ética en este minuto, porque hoy día está claro que el medio de comunicación masivo lo que quiere es vender y todos sabemos que sensacionalistamente es así. Yo quisiera hoy mismo que golpeáramos la puerta de estas autoridades
y que dejáramos el ego abajo, porque no le vamos a decir ni al director ni a la subsecretaria, oye, este va a ser tu momento para salir en la tele hablando sobre turismo. Hoy día no es ese el propósito. El propósito es hablarle al público que hay que hablarle. ¿Y cuáles son esos públicos? El operador turístico en extenso, ¿no? El operador turístico se entiende la agencia, el restaurante, el hotel, el transporte, el aeropuerto, etcétera. Eh, y yo me centraría ahí para bajar los egos y decir, oye, esta noticia es para ese público, no para otro, no necesito una rueda de prensa porque hoy día se vería algo completamente extemporáneo. Y en eso creo que no solamente hablarle a este público, sino que hablarle las necesidades específicas de ese público. No me sirve la vocería del ministro vocero de gobierno o ministra vocera de gobierno, porque ellos tienen una mirada global. Por tanto, no me puedo quedar con la información que recibí de comunicaciones del gobierno y no hacerle la sintonía a lo que en mi propio problema requiero resolver. Y nosotros en la crisis del COVID-19 nos enfrentábamos con eso, que cuando buscábamos información respecto al turismo, respecto a lo que estaba pasando, finalmente era, esto es lo que dice el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene su lógica. El Ministerio de Salud no le importa si tú tenías programado un viaje para tal fecha, si el pase de movilidad coincidía con la reserva que tú habías hecho hace 6 meses y que no que, te fijas, hay minudeces que solo responde al tema turístico. Y es ahí donde me imagino la coordinación gubernamental tendrá que tener la capacidad de decir, ok, este es el tema general, pero esto es realmente lo que en mi rubro es importante. Ese alcance quería dar. Sin duda, y qué asertiva tu palabras también, David, con otro elemento que nos señaló la presidenta Abtur, que tiene que ver con los dolores, ¿no? Es justamente los mensajes que nosotros tenemos que preparar y transmitir junto a los voceros, que también lo abordamos, tiene que ver con cuáles son los dolores, las necesidades que hoy el gremio del turismo está enfrentando y cómo lo va a afrontar de aquí en adelante, que sin duda va a ser un proceso paulatino y que va a venir en estas distintas capas o etapas, como también ustedes lo han estado señalando en este programa. Ya estamos casi llegando a la hora, nuestros queridos amigos y amigas. Queremos también recordar que este programa no solamente está siendo transmitido por las redes sociales de Aptur, sino que también a través del canal Volcanes, un canal interregional de la región de los lagos y los ríos, a quien agradecemos también sumarse en esta transmisión en conjunto. Pero no queremos despedirnos sin antes brindarles también los últimos consejos y recomendaciones de este consejo, ya diría el comité de expertos que el día de hoy tenemos, que es Dalma, que es Antonio, que es David y que es Marcel. Y para ello me gustaría, ¿no es cierto?, dejarlos ahora a ustedes para que podamos, ¿no es cierto?, escuchar las últimas recomendaciones. Antonio. Ahora sí, gracias. Sí, yo me tomaría de lo que dijo Marcel, el tema de hablarle en sencillo a la gente. Yo creo que eso es clave para que la persona entienda claramente el mensaje que se quiere entregar. Y no decirle que el COGRID se reunió con Senapred y el COSENA y decidieron, no sé, ¿Qué es lo que es el COGRID para la gente? No lo entienden. Senapred de a poco se está entendiendo qué es lo que era antes la ONEMI. Entonces, pero vamos a lo sencillo y decirle lo que la persona necesita conocer, como también acotaba David. ¿Qué hago hoy como restaurante? ¿Abro, no abro? ¿Hay toque de queda? ¿Cuándo voy a poder abrir? Como, etcétera, etcétera. Centraría yo en eso, hablar en términos sencillos, que la gente los entienda y apuntando a las reales necesidades del momento en sus respectivas especialidades, turista, operador, etcétera, etcétera. Gracias, querido Antonio. ¿Qué recomendaciones o consejos les brindaría a todos quienes nos están escuchando, Marcel? Más que nada, bueno, transmitirle un mensaje de optimismo pese a la adversidad que estamos viviendo y coincidir claro, en seguir escuchando
a las fuentes oficiales, verificar la información y el llamado también a las autoridades que me ha tocado estar en algunas emergencias en años anteriores, ir dando certeza, porque de alguna forma la gente está con una sensibilidad distinta y, por ejemplo, ahora ya hablaban de la aplicación de la ficha, luego cuándo se entregan los beneficios, cuándo vamos a poder iniciar la reconstrucción, que vean también a la autoridad ahí en el barrio o en el sector donde esto ocurrió y también dar certeza a todo el sistema económico, a la ciudad, lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Recordemos que terminando febrero viene el inicio del año escolar, qué va a pasar con las escuelas, por ejemplo, situación que no son menores porque muchos que somos padres, las escuelas son lugares de protección para los niños y niñas y eso es un tema que se debe también estar mirando por todo el sector económico, educacional y por el gobierno en conjunto. Eso más que nada, Paola. Gracias, Marcel. Sin duda, se avecina, ¿no es cierto?, ya la temporada escolar y va a ser ahí un tema no solamente el Festival de Viña, sino que también no hay que olvidar que muchas escuelas están en las localidades afectadas. Entonces va a venir también una importante reflexión a eso. ¿Qué tenemos para sumar también, David, en torno al manejo de las redes sociales y el marketing digital? Yo creo que esta crisis, como toda crisis, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque hoy día Valparaíso está a los ojos del mundo. Entonces, cada producto, desde su vivencia particular, tiene la oportunidad de dar a conocer su dolor, su estado, su momento. Y sin duda eso va a generar una empatía, va a generar una oportunidad de darse a conocer y de aproximarse. Entonces yo tomaría ese camino, un camino de esperanza, un camino de aproximación y utilizaría las redes sociales básicamente para eso. No solamente hablar de si estoy bien o estoy mal, sino que también de cuán comprometido estoy con mi entorno, porque mi producto está en un barrio. Entonces, generar algún tipo de acción, de solidaridad, que puede ser económica, puede ser cualquier cosa, y documentarlo y mostrarlo y aproximarse a la gente. Yo creo que ese es el gran llamado a aprovechar las redes sociales para lo que son. Si básicamente una red social es sociedad. Por tanto, si yo solamente me aíslo y hablo de mi individualidad, no soy un ser social. Entonces, aprovechar esta crisis dramática para compartir y entregar tu momento, tu dolor, tu angustia y tu esperanza, creo que es la mejor alternativa que yo quisiera proponer. Eso. Gracias, David. Y lo habíamos hablado también a raíz de los influencers. Efectivamente, hay gremios de Valparaíso que están saliendo a realizar acciones solidarias que han estado deteniendo a raíz que están con cancelaciones de turistas para ver esta oportunidad e ir en solidaridad y en apoyo con las familias de las víctimas, ¿no? Sin duda. Y queremos también escuchar ya para ir cerrando a Dalma, ¿no es cierto?, la presidenta de Aptur, sobre cómo ha sido su mirada o sus consejos, cuáles son sus consejos a la hora de implementar un plan de comunicación turística que aborde la emergencia. Gracias, Paola. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecerte tanto a ti, Paola, a Artur mismo y de forma especial a los tres colegas con los que tengo el honor de estar acá. Verdaderamente es difícil encontrar espacios de estas características donde podemos, en un tiempo tan acotado, entregar ciertos tips que esperamos puedan ser de ayuda. Para quienes hoy día están agobiados y no necesariamente manejan estas herramientas que para nosotros, perdón, pueden ser tan obvias. ¿Sí? Así que yo primero quería agradecer la disposición y también el que podamos estar reunidos de esta forma acá. Eso es por una parte. Yo diría que, mira, más que hacer estas recomendaciones o reforzar, el tema de un plan de comunicación es parte de una estructura mucho más compleja. Si lo bajamos al ámbito del turismo, como bien lo señaló en la primera intervención, David,
el turismo en momentos de crisis nunca ha sido una actividad que esté dentro de la agenda o de la conversación cotidiana de todas las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día yo haría un llamado a los turistas particularmente, aquellos que no son turistas siendo chilenos, para estar atentos y hacerse cargo también de la responsabilidad, esta sensación muchas veces de inmortalidad, de que no me va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y de poner en riesgo su vida por tratar de ir a ver, por ejemplo, un turismo donde voy a ver todo quemado, que me puede parecer muy atractivo, pero hacer el análisis y justamente el que yo vaya a un territorio que no tenga las garantías, esa seguridad también arriesga a otras personas que finalmente tienen que encargarse de mí si me sucede algo. Entonces, hacer como todo ese análisis me parece que no es catastrófico, sino que apunta a la responsabilidad. Luego, yo quisiera con mucha responsabilidad también hacer un llamado a los gremios y a las asociaciones. ¿Por qué? Porque en este mar de información que tenemos va a llegar un instante, más temprano que tarde, de forma aislada, por gotas, digamos, o si tenemos un comité o van a surgir a lo mejor mesas para la reconstrucción en una segunda fase de la crisis, donde vamos a tener una autoridad que va a tener muchos frentes. Y es posible que no tenga necesariamente los conocimientos que nosotros suponemos que manejan respecto de la dinámica del turismo. Eso es importante porque las asociaciones, la sociedad organizada de esa manera, con una buena vocería, puede ser capaz de entregar los elementos de juicio para que haya un acercamiento y quizás soluciones que puedan ayudar con estas bajadas locales especialmente. Y también haría un llamado a la autoridad eh, para que puedan, dentro de la dificultad en que se encuentran, rescatar como una oportunidad, como bien decía David, en sencillo, como decía Antonio también, eh, aprender de experiencias anteriores. Durante la pandemia, que fue algo nuevo para todos, uno de los principales aprendizajes que obtuvo el ecosistema del turismo fue de este desconocimiento que existía respecto del Estado, ¿no? No del gobierno, sino que del concepto de Estado, de responder a la dinámica del turismo, responder a las características de la madurez y de cómo funciona el ecosistema. En consecuencia, hubo mucho dinero que se bajó y no se comunicó adecuadamente de acuerdo a esas variables. Y de forma adicional, como no se conocía o no existía esta sintonía, sí, con lo que pasaba en distintos territorios, por ejemplo, en una región como la de Valparaíso, que es tan grande, ¿no? Y que tiene distintas realidades, el que no vaya a suceder, como pasó en la pandemia, de que se optaba por hacer divisiones de instrumentos que finalmente no eran viables en su aplicación. Y eso generaba que los dolores afloraran y la frustración se expresara y finalmente se entorpecía todo lo que se podía avanzar. Y eso finalmente es comunicación. Así que yo haría esos llamados muy responsables y creo nuevamente que los gremios, las asociaciones, independientes de su tamaño, van a ser neurálgicos en esto, para poder también, incluso en el hoy, poder orientar a aquellos que son socios y a aquellos que no lo son respecto de los pasos que hay que dar. Así es, Dalma. Quedan muchos pasos que dar aún. Hoy es la región de Valparaíso, a quienes les mandamos nuevamente un abrazo cariñoso, afectuoso a nombre de la Asociación de Periodistas de Turismo. Vamos a estar acá junto a ustedes para acompañarlos, para apoyarlos en lo que necesiten. Están también nuestras redes sociales, que estamos entregando también información desde los canales oficiales. Y esperamos mañana poder conversar y conocer otras miradas y otros alcances con otros expertos, no solamente del ámbito de la comunicación, sino que también desde los gremios, cómo se está abordando, qué acciones están tomando desde los entornos de la comunicación interna, externa. Nuevamente agradecer a Dalma, a Antonio, a David, a Marcel y a todos quienes nos acompañaron esta tarde, que nos han escrito a través de las redes sociales y los esperamos, como bien les decía, mañana a la misma hora, a las 19 horas, ya para el segundo capítulo de un Zoom turístico organizado por la Asociación de Periodistas de Turismo Aptur Chile. Que tengan un buen término de tarde y un abrazo cariñoso también a todos. Hasta la próxima.